Bienvenidos una vez más al canal de Full Service Paraná. Mi nombre es Eduardo y en el canal siempre estamos trayendo cosas relacionadas a la tecnología, tanto del aire acondicionado como de la refrigeración en general. Así que en este caso quería traerles algo realmente importante en lo que tiene que ver en el campo de la instalación de cualquier equipo frigorífico. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo les dijera que ahora no se pueden hacer más el pestañeado? ¿Cómo harían ustedes para hacer una instalación sin hacer el pestañeado de la conexión de las tuercas, la conexión flare? Sería bastante complicado e ilógico. Lo que une justamente las unidades con la cañería es esta conexión flare y se hace por medio de pestañear el caño. Pero vamos a ver cómo ha ido avanzando este tema de lo que es las conexiones. Y bueno, es una imagen que yo les había mostrado hasta hace poco, la que ustedes están viendo, y es reemplazar lo que es el pestañeado por estas nuevas conexiones. ¿Por qué habría de ser así? Bueno, porque no siempre el pestañeado se hace y de buena calidad, o se sabe hacer como se debe hacer, o no se tienen las herramientas correctas para hacer un correcto pestañeado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Queda perdiendo refrigerante en las unidades y sabemos que esto causa diferentes tipos de problemas. Primeramente la pérdida del refrigerante, pérdida de dinero, tiempo también para el técnico y también en lo que es el medio ambiente suele contaminar el refrigerante el medio ambiente. Así que al tener en cuenta todos estos factores, vemos que debemos ir mejorando en cuanto a evitar este tipo de cosas. Por eso este tipo de conexiones, según dicen, nos van a ayudar a, sin hacer un pestañeado, directamente poner la cañería adentro, ajustar y ya estaría listo. Y ya se está usando, así que vamos a ver de qué se trata. Yo había puesto una foto en Instagram con respecto a esto y como ven es un país oriental, creo que es japonés el idioma de donde lo estamos viendo, y estas conexiones vemos aquí que anteriormente se usaba lo que eran las conexiones con aquí la pestañeadora y demás, pero ahora no, debido a estas conexiones nuevas se pone, como dije, dentro de la tuerca la cañería y solamente se ajusta. Aquí podemos ver los diferentes modelos de esta conexión de tuercas. Como vemos, la tuerca no es igual, es un poquito más larga en la parte de atrás, porque justamente ahí está la parte que se encarga de apretar muy bien el caño para que no se salga. Ahora está todo en otro idioma que no vamos a entender muy bien, pero ya lo vamos a ver traducido. Siempre necesitamos cortar bien el caño, por eso aquí nos muestra la cortadora de caño que sea de muy buena calidad, y también escarear muy bien, allí nos muestra el escareador. Y también esto nos va a servir no solamente para hacer uniones de la cañería con las unidades tanto interior como exterior de un aire acondicionado o de algún equipo de refrigeración, sino también para hacer uniones de cañería. Como vemos ahí en diferentes equipos se pueden llegar a hacer estas conexiones, ahí como nos muestra en los equipos, por ejemplo, de flujo variable o algún otro tipo de conexión donde necesitemos algo seguro y que no se pueda hacer pestañeado. Así que bueno, estos son lo que nos están ofreciendo en el momento en el mercado. Así que bueno, aquí se nos muestra. Es medio complicado leerlo porque está en otro idioma, pero ya lo vamos a ver aquí. Llaman tuerca SB. Esto está traducido del japonés, así que puede ser que esté muy mal traducido. Pero aquí podemos ver la tuerca como ya tiene un apoyo cónico en el cual ahí al poner el caño se ajusta con la parte interna también de la cañería. Dice que esto sirve para renovación y reparación de equipos, por ejemplo, multi-split, para edificios, también para los equipos comunes, los equipos de aire acondicionado partidos. También dice que es aplicable en accesorios de tuberías soldadas y abocardadas. Es decir, en algún lugar donde tengamos que soldar, usamos estos accesorios y ya no tenemos que soldar. Es más, en algunos lugares se prohíbe hacer soldaduras en algunos países. Así que, por ejemplo, no sé, hospitales, por ejemplo, no se puede. Entonces usamos este tipo de conexiones. Y tampoco ahora se nos deja hacer abocardados. Así que bueno, sirve donde no se puede soldar y no se puede hacer abocardados. El grosor de la pared del caño es para caños de 0,8 milímetros, que es el que usamos comúnmente. Sirve tanto para refrigerantes 410, 407C, 404A, R32, así que prácticamente todos los tipos de refrigerantes que se están usando hasta hoy.
Dice que no es necesario ampliar el caño de ninguna manera, no es necesario abocardar las tuberías de cobre ni unir los equipos de aire acondicionado, y se pueden unir tranquilamente solamente ajustando. Simplemente dice inserte el tubo, apretamos la tuerca y no se requiere ninguna habilidad ni destreza. O sea, metemos el tubo atrás de la tuerca, la ajustamos a la tuerca contra el macho, vamos a decir que es la conexión del equipo, y ya estaríamos listos. También dice el punto 3 que se puede quitar del dispositivo y volver a unir tranquilamente, no va a haber problemas. Dice actuación, dice elementos de prueba en que se probó, bueno, pruebas de hermeticidad. Dice que se probó y no hubo fugas ni anomalías con nitrógeno en 4.3 MPa. Pruebas de vacío, tampoco hubo ningún problema. Test de doblado, 15% dice. No debería haber fugas ni anomalías en la prueba de hermeticidad. Prueba de resistencia a la presión, también se hizo ahí las pruebas. Pruebas de congelación, dice se sumergió en agua y se hacen las diferentes pruebas a diferentes temperaturas. Prueba de grietas en el tiempo, dice, sin grietas durante 2 horas. Prueba de simulación de trabajo y demás. Después las pueden buscar ustedes si quieren a la página y leer ahí toda la información. Prueba de presión, temperatura, vibración, y ha pasado todos estos test. También hay algo que quería mostrarles. Es algo muy parecido, muy similar. Aquí vemos la marca. Y llama conexiones de tubo SAE. Dice para instalaciones frigoríficas. Aquí podemos ver un accesorio que se usa para mejorar el caño, que tiene que estar bien recto, sin ninguna rebaba, y la parte interior ni exterior. Así que bueno, vemos que son casquillos que se ponen tanto en la unidad, perdón, por el interior del caño, como por el exterior con la tuerca. Aquí lo podemos ver al casquillo de presión, un manguito refuerzo y la tuerca, ¿no? Lo que hace es directamente apoyar sobre la conexión, ajustamos y ya queda apretada la conexión. Vamos a leer un poquito aquí las características. Dice racores para la conexión del tubo de cobre en los equipos de aire acondicionado. Conexiones entre la unidad exterior, compresor, y la unidad interior, evaporadora, mediante el tubo de cobre aislado. Se pueden conectar a la mayoría de válvulas termostáticas, manómetros, filtros deshidratantes y otros componentes con unión mediante junta, dice. De acuerdo con las nuevas normas del CEN, ahí ya después podemos buscar lo que es el CEN para instalaciones frigoríficas, y aquí nos da justamente cuáles son las normas. La directiva dice EN 378-2-2000 recomienda las uniones que no sean mecánicas. Me imagino que mecánica se refiere a que no tengan conexiones con pestañeado, porque bueno, de cierta forma tiene ahí una conexión mecánica, pero me imagino que se debe referir al mecanizado del caño en sí. Bueno, aquí vemos la cañería sirve para 1/4, 3/8, media, 5/8, 3/4. Sirven este tipo de tubería. El espesor de 0,8 y de 1 milímetro en caños ya de 5/8 y 3/4. Ventajas, dice que es económico, ahorro en tiempo de montaje al no necesitar tratamiento adicional del tubo. Ya no hay que hacer nada raro con el tubo, solamente meterlo entre la tuerca, ajustarlo y se terminó. Sustituye la soldadura y el abocardado de forma rápida, segura y económica, que eso es lo que se busca, evitar fugas a como dé lugar. Máxima seguridad y fiabilidad. Se evitan los errores del abocardado. Es imposible el montaje erróneo y no es necesario sustituir ninguna pieza desde el mantenimiento o después del mantenimiento o reparación. Así que se evitan errores de abocardado. Dice que es imposible el montaje erróneo. No sé. O sea, si tenías problema para hacer lo que es un pestañeado te costaba, ya ahora no hay que aprenderlo. Cuando llegue esta tecnología, por ejemplo a nuestro país, aquí en Argentina, no va a ser necesario. Solamente que el caño esté bien cortado, que no tenga ninguna rebaba, metemos el caño adentro, ajustamos la tuerca y ya está lista la conexión. Dice que se puede volver a usar, así que no hay ningún problema. Ahí nos dice los test de ensayo, test de resistencia al doblado. Dice que después de 10 millones de ciclos a 50 Hz bajo presión nominal se hizo esto y no hubo ningún problema. Detector de fugas de helio, dice 0,5 gramos al año. Eso quiere decir que en 2 años vamos a perder 1 gramo de refrigerante. O en 4 años 2 gramos de refrigerante, que
prácticamente a cualquier equipo de refrigeración, aire acondicionado medios grande que lleve bastante cantidad de refrigerante, no le hace absolutamente nada. Es más, por ahí es lo que se estima que va a perder por año un equipo que esté perfectamente bien instalado, de todas formas. Pruebas de presión a la rotura, dice 4 veces la presión nominal, no hay fugas. Prueba de ciclos térmicos también, se probó, dice 5 ciclos de menos 40 grados centígrados a 120 grados centígrados. Así que dice, no hay fuga. Diseño resistente, las conexiones pueden ser montadas y desmontadas las veces que sean necesarias, que no hay problema. Incremento del tiempo de vida de la instalación, esto hace que dure más tiempo el equipo. También dice que es respetuoso con el medio ambiente, ya que no va a haber fugas. Las conexiones abocardadas y o soldadas son el punto más débil en las fugas o pérdidas del gas refrigerante. Así que al tenerlo en cuenta, esto es lo que se está viniendo según las nuevas normas que van saliendo con respecto a las conexiones de los equipos con aire acondicionado o refrigeración. Sabemos que se están usando refrigerantes que por ahí son hidrocarburos, que son algunos inflamables. Entonces, si evitamos las fugas de estos gases inflamables, muchísimo mejor, ya que van a ser muchísimo más seguros de usar. Conexión de tubo, bueno, aquí vemos cómo esta pieza se usa para mejorar el caño, que quede perfectamente bien hecho. Después pueden buscar las características. Y ahora vamos a lo que es esta página, Green Calor se llama, en el cual, bueno, también nos muestra un racor de refrigeración frigo fácil, se llama. Aquí podemos ver las conexiones, una garganta de agarre que tiene aquí, la mueca que le hace a la cañería, cómo lo agarra. Son diferentes modelos los que venimos viendo hasta ahora y bueno, tienen su diferente eficiencia. Tiene un sellado primario, aquí vemos en la parte 2, el 3 un sellado secundario, la parte exterior. Cuarto dice sellado de seguridad, así que hace que lo agarre el caño de tal forma de que no haya ninguna fuga y que sea seguro justamente la conexión, sin hacer lo que es el pestañeado. Dice, sin uso de herramientas, creo que la única herramienta que vamos a necesitar sería cortar bien el caño y hacer bien lo que es el escareado interno del caño. Después lo que es el pestañeado no lo tendríamos que hacer. Sin elementos internos al tubo, como vimos anteriormente, había uno de los conectores que pasaba adentro del tubo un conector interno, un elemento interno dentro del caño. Este tipo de conexión es otro método. Nos dice que no lleva ningún elemento interno adentro del tubo. No hay soldaduras, no hay juntas, no hay nada de goma aparentemente. Fácil de roscar, dice. Sellado perfecto, adecuado para todo tipo de gas refrigerante. Conexionado fácil. Así que vemos aquí cómo son las conexiones de tuerca, las conexiones que tengamos que hacer, por ejemplo, cuando haya que unir dos caños, que por general lo hacemos con soldadura. Aquí lo podemos ver para caños de 1/4, 3 octavos, media y 5 octavos, que son los que más se usan en aire acondicionado de hogar. Y aquí podemos ver el diagrama de cómo funciona la conexión. Aquí está la conexión roscada del equipo, esta terminal racor que se pone como tuerca y otra tuerca que va roscando o conectando el caño aquí adentro. Aquí podemos ver el procedimiento de conexionado, dice, en un equipo de refrigeración, como la tuerca se ajusta contra la cañería y bueno, aquí podemos ver ya cerrado. Vemos que baja de 26 a 27 milímetros. Así que bueno, dice que lo único que se requiere serían 2 llaves para apretar el racor, una para sujetar el manguito ya atornillado en el terminal del equipo de refrigeración y la otra para atornillar la tuerca a dicho terminal. Una típica contratuerca que hacemos para ajustar bien. Dice que el técnico que realizó el atornillado para asegurarse del sellado de la tubería puede destornillar el racor que también arrastre la tubería y comprobar que en el borde de la tubería haya puntos brillantes que son los puntos de sellado. En la base del tubo se inflará, o sea, en la base del tubo se inflará. Esto representa el sello de seguridad. Después de realizar esta verificación, puede volver a atornillar el racor de manera segura, ya que la tubería puede comprimirse aún más. Así que, por ejemplo, la conectamos, la desconectamos, miramos que esté todo bien, perfecto, y lo volvemos a conectar nuevamente y todavía podemos comprimir un poquitito más como nos muestra ahí y se hace justamente una marca en el lugar. Así que bueno, creo que hasta acá por ahora es lo que quería mostrarles sobre estas nuevas conexiones y tuercas. Como vemos, forma parte de lo que es una norma
Muy bien, así que de acuerdo a estas normas, se aconseja justamente no hacer las conexiones mecánicas tradicionales en refrigeración y aire acondicionado. Así que bueno, espero que les haya servido este video. Nos pueden regalar un like y suscribirse al canal si no lo están. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal que siempre colaboran de una u otra forma. Aquellos que no son miembros del canal pueden apretar aquí debajo el botón unirse y hacerse miembros colaboradores del canal. Les dejo un saludo grande a todos y adiós.